Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, chicos. Dentro de la presente clase, como ustedes saben, ya la primera clase de la unidad 1, con la cual nosotros iremos desarrollando ya las temáticas pertinentes al presente currículum, iremos estudiando lo que es las formas de movimiento dentro de la realidad, las formas de concepción del entorno, formas de pensamiento, formas de producción y lógicamente todos estos elementos que se relacionan con el avance de la sociedad, del entorno y del contexto. Es así que nosotros vamos a comprender y a estudiar lo que nos habla sobre el humanismo. Sí, debemos entender qué es el humanismo, con qué finalidad se lo estudia, cuál es el grado de importancia que tiene esta forma de pensamiento dentro de la realidad actual, dentro de la forma de producción, dentro del desarrollo, dentro del avance con el que nosotros vamos teniendo contexto. Nos dice principalmente que el humanismo nos ayuda a identificar las condiciones sobre el surgimiento del renacimiento y de la nueva visión del ser humano, el humanismo, destacando sus principales aportes. ¿A qué nos referimos con ello? ¿Sí? La historia se caracteriza por ser lineal, ¿sí? Es decir, que parte del punto A y va constantemente avanzando, constantemente desarrollándose hasta llegar quizás en algún momento al punto B. Lógicamente sabemos que la historia es infinita, la historia nunca va a tener como tal un fin, sino hasta que quizás ya la humanidad quede totalmente exterminada para poder decir que la historia tiene un fin, pero como tal, la historia constantemente se va construyendo. Todos los días nosotros vamos creando una nueva historia, todos los días nosotros vamos siendo partícipes de un nuevo contexto, de una nueva realidad, de una nueva forma de producción, de una nueva forma de conocimiento. Sí que es algo nato, es algo lógico de la realidad con la cual nosotros vamos acercándonos. De esta manera, nosotros hablamos en lo que es segundo de bachillerato e identificamos que lógicamente la historia ya está explicada. La historia está dividida por diferentes lapsos de tiempo que explican sucesos de cómo el ser humano va evolucionando, de cómo el ser humano se va desarrollando. En este sentido, por ejemplo, partimos de lo que es entendiendo el origen de la humanidad. Si nosotros estudiamos a estas primeras formas de desarrollo humano, estos primeros quizás indicios de evolución, como son, por ejemplo, la era del Paleolítico, donde hablamos de los primeros pobladores, de las primeras formas de vida, de lo que es el nomadismo, la caza, la recolección, que solamente se dedicaban a sobrevivir al entorno posteriormente, como por naturaleza, y esto es algo que yo constantemente les repito, se nos dice que el ser humano constantemente está evolucionando, constantemente se está desarrollando y constantemente tiene la iniciativa y tiene la necesidad de avanzar, de evolucionar, de mejorar, de lógicamente desarrollarse dentro de un contexto diferente. En este sentido, entonces, de acuerdo al punto en el cual nosotros nos estamos refiriendo, como es el inicio de la humanidad, podemos identificar que el ser humano es muy diferente en la actualidad a como era en sus inicios. Pero ¿por qué sucedió esto? Porque es que el ser humano ahora se encuentra en un punto más desarrollado, en un punto más avanzado, con una forma de pensamiento también diferente, con una forma de producción diferente. ¿Y es por qué? Porque lógicamente de acuerdo a conforme va avanzando el ser humano y se va desarrollando, también lo va haciendo la sociedad, también lo va haciendo el contexto, también lo va haciendo parte del entorno con el cual el ser humano se va desarrollando. En este sentido, ¿qué es lo que hace el ser humano? Pues se apropia de su entorno, empieza a transformar la naturaleza en elementos que le permitan satisfacer sus necesidades, ¿sí? Y conforme va realizando esta actividad, lógicamente va teniendo efectos positivos en el avance y en la producción de su conocimiento, en la producción de su desarrollo, tanto personal como social, colectivo, para un mejoramiento global.
Cuando nosotros estudiamos al humanismo, principalmente nos explica que después de haber pasado todo este proceso de evolución, de manejo del entorno, de manejo de transformación de la naturaleza, de los primeros pobladores, de la forma de pensamiento, de la forma de vida que se suscitó en los primeros tipos de vida, en las primeras civilizaciones de la humanidad, lógicamente no todo tiene aspectos ni positivos al 100% ni tampoco negativos al 100%. De acuerdo a ello, durante muchísimos años y muchísimas épocas y décadas, el conocimiento de la religión tuvo un papel protagónico en el manejo de las ideologías de las sociedades. Es decir, cuando llegan, por ejemplo, en sus inicios, las primeras civilizaciones eran politeístas, ¿sí? Que lógicamente se desarrollaban con un manejo de la adoración a varios dioses, dioses de la naturaleza, el sol, la luna, los astros como tal que eran entes que ellos podían ver y de los cuales lógicamente se los adoraba porque se les debía rendir algún tributo debido a que eran buenos, a que permitían tener a la población le permitían tener alimentos y lógicamente tener un avance mucho más maximizado. Pero en este sentido, cuando llegan estas influencias de la religión, sí, por parte de Occidente, llegan también al resto del territorio, la religión va haciéndose parte del contexto y parte de la realidad de todas las civilizaciones. Y como la religión, yo siempre les digo, en sus inicios no es que tuvo un papel tan positivo, lo que hacía era darle ciertas pautas, era darle cierto grado de indicios a la sociedad para demostrarle cómo es que verdaderamente se tiene que vivir, qué decisiones se tienen que tomar, a quién se debe respetar, a quién no se debe respetar, qué es lo que yo tengo que hacer, cómo me debo manejar en el entorno, cómo me debo manejar en la realidad. Como tal, es como que la religión buscaba darle un manual de vida al ser humano, ¿sí? Y el ser humano prácticamente aceptó, porque no le quedaba de otra, esta religión y el manejo que la religión tenía también dentro del contexto, le tocó aceptar y empezó a realizar diferentes formas de vida, a tener diferentes actividades cotidianas que se referían netamente a lo que la religión insistía, que se referían a la forma en la que la religión manejaba el contexto y manejaba el entorno de acuerdo a las normativas del papado, de acuerdo a las normativas del contexto en general, ¿sí? Para ir comenzando con nuestra clase y más o menos ya hacernos una idea previa de lo que es el humanismo, vamos por favor a ver el siguiente video, chicos, que nos habla sobre lo que es el humanismo. Vamos por favor a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Bueno, debemos decir que fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que se inició en el siglo XIV en Italia y se difundió por el resto de Europa entre los siglos XV y XVI. Además, agregar que se inspiró en la cultura y filosofía greco-romana que priorizó la razón por sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo. Y por último, mencionar que al colocar al hombre como pilar de la sociedad, el humanismo estableció el principio de la duda, es decir, los individuos pueden actuar, sentir y pensar sin esperar la intervención en sus vidas de una entidad superior. Pero sigamos, porque hay más que decir sobre el humanismo. En este caso, hablar sobre sus causas. La primera causa que mencionaremos es la emigración de eruditos bizantinos. Estos eruditos se desplazaron a Italia y a otras regiones de Europa tras el empuje de los turcos y la caída de Constantinopla. Gracias a ellos se promovió la cultura y el idioma griego. Otra causa a mencionar es la invención de la imprenta. El invento de la imprenta por parte de Gutenberg, algo que sucedió alrededor de los años 1440, permitió la réplica y difusión de libros y por tanto una mayor facilidad a la hora de transmitir las ideas humanistas. Pero esto no queda aquí. Hay más causas en esta lista que debemos citar.
También debemos citar la importancia del mecenazgo, ya que los mecenas acogían y costeaban los trabajos de artistas y eruditos, permitiendo de esta forma el desarrollo del humanismo. Y la última causa que mencionaremos es la creación de universidades. Esto ayudó a que se divulgaran los principios humanistas. Por ejemplo, en Castilla, la aparición de 18 universidades entre los años 1475 y 1520. Continuemos con las características del humanismo. La primera característica que mencionaremos es el reemplazo de la concepción teocéntrica del universo propia del mundo medieval por una forma de pensamiento antropocéntrica, y también mencionar que el humanismo propone desarrollar un pensamiento crítico en lugar del pensamiento dogmático que explicaba el mundo a través de la revelación divina. La tercera característica o principio del humanismo que mencionaremos es que consideraban al ser humano como la más perfecta creación de Dios y en ese sentido afirmaba que la naturaleza estaba subordinada a lo humano. Pero esta lista de características del humanismo no termina aquí, porque debemos mencionar las siguientes. También citar que pretendió utilizar la razón y la experiencia en vez de la fe para conocer y explicar el mundo. Esta forma de pensamiento dará lugar al surgimiento del método científico en los siglos siguientes. Otra característica es el interés por el conocimiento y la representación de lo humano que tuvo como consecuencia el desarrollo de innovaciones científicas y técnicas, y también decir que se produjeron grandes avances en matemática, astronomía, anatomía y medicina. Y ya para ir finalizando, hablar sobre el impacto del humanismo. Uno de los impactos que trajo el humanismo es la restauración de varias disciplinas que promovían el conocimiento y que formaban parte de la antigüedad grecorromana. También mencionar la revolución en la educación con la difusión de artículos y la apertura de universidades, como así también la revalorización de la literatura y el arte que resultaron un gran aporte a la cultura. Otro de los impactos o consecuencias que mencionaremos sobre el humanismo es el movimiento humanista que se desarrolló durante muchos años y que convivió con otras doctrinas que surgieron en paralelo. Y también mencionar la Ilustración, que fue uno de los movimientos más importantes que surgieron en el siglo XVII bajo la influencia del humanismo renacentista. Y ya para ir finalizando, decir que esta doctrina intelectual surgió en Francia y se apoyó en el concepto de la razón humana como base para explicar la existencia, para combatir la ignorancia y la superstición, que resultó de gran influencia en la Revolución Francesa. Bueno, esto es todo por Bien, chicos, entonces, de acuerdo a lo que el video nos explica, más o menos nosotros tenemos ya una concepción y un conocimiento acerca del entendimiento de lo que los historiadores manejan. Por ejemplo, en el año 1453 nos dice que inicia la Edad Moderna. Sí, cuando nosotros hablamos del año 1453, nos estamos refiriendo al contexto del siglo XV. Este año los turcos otomanos conquistan Constantinopla, que fue la capital del Imperio Romano de Oriente y portador de la herencia cultural de las antiguas Grecia y Roma, olvidadas por Occidente durante la Edad Media. Tras la caída de Constantinopla,
muchos exiliados bizantinos llegaron a Italia y contribuyeron a la expansión de la cultura clásica. Sí, como tal, en este primer párrafo lo que se nos hace es explicarnos quizás cómo fue el desarrollo, cómo más o menos se manejó la forma de producción, la forma de concepción de este movimiento que fue importante para, lógicamente, la evolución de la sociedad, para la evolución del entorno y del contexto. Principalmente, no es que una forma de pensamiento o un movimiento de este tipo aparece y llega a los territorios de la noche a la mañana, porque sí, no, tuvo que haber existido un contexto, tuvo que haber existido un trasfondo, tuvo que haber existido alguna forma en la cual llegan estos pensamientos al resto de territorios. Y principalmente esto sucede porque existen las famosas conquistas de territorio. Al existir una conquista del territorio, lógicamente, lo que se provoca es que la forma de pensamiento del grupo preponderante, del grupo más fuerte, es el que predomina el contexto. En este caso también nos dice que dentro de esto, la cultura que estaba siendo redescubierta por los intelectuales de la época y que fue la fuente de inspiración del humanismo, el desarrollo de las ciencias, el renacimiento artístico y un nuevo pensamiento tanto político y económico llegan a los territorios, es decir, empiezan a formar parte ya de la concepción y de la realidad de las civilizaciones, del contexto. En este caso nos dice, el Imperio Otomano se extendió por Oriente, mientras que en Europa se empezaron a formar estados grandes y poderosos, gobernados por los famosos monarcas. Se gestó pues una nueva mentalidad que permitió realizar grandes avances técnicos y científicos y asimismo ampliar el mundo que ya se conocía, ¿sí? Eso sucede y por ello es que nosotros actualmente tenemos muchas formas de entendimiento de la realidad. ¿Por qué? Porque lógicamente el contexto actual, la realidad, la concepción que nosotros tenemos es que el ser humano constantemente evoluciona, el ser humano constantemente se desarrolla, el ser humano constantemente está expuesto a avances y a mejoramientos, entonces la forma de pensamiento también va a cambiar. El mundo en su totalidad no es que se ha acabado de entender y de descubrir. Constantemente el ser humano está descubriendo nuevas cosas. Siempre va a haber algo nuevo que va a aparecer. Siempre va a haber algo nuevo que el ser humano necesite investigar, necesite identificar, necesite crear. ¿Para qué? Para que lógicamente nosotros entendamos cuál es la forma y cuál es el fundamento del espacio territorial, del contexto actual. En este sentido, también nos dice que se gestó una nueva mentalidad que permitió realizar grandes avances técnicos y científicos y asimismo ampliar el mundo que ya era conocido. ¿Sí? Esta forma de pensamiento, porque el humanismo se caracteriza por ser una forma de pensamiento, principalmente se caracterizó lógicamente, lógicamente nosotros comprender cómo se desarrolla el humano. Sí, como yo les decía, la religión había sido partícipe de la toma de decisiones, la religión había sido partícipe de la forma de producción, de la forma política, de la forma social, de la forma económica. Entonces, se requería y se necesitaba directamente un tipo de movimiento que transforme la realidad, un tipo de movimiento que permita cambiar la concepción que ya se tenía. Y sobre todo, ¿por qué? Ustedes dirán, pero en algún momento, ¿por qué es que se quería dejar de lado quizás a la religión? No, como tal, dejarles de lado a la religión, no. ¿Por qué? Porque el humanismo jamás negó la existencia de Dios, sino que le decía al ser humano que principalmente de él es de quien parte todo lo que hay en el contexto, del ser humano parte todo lo que hay en el entorno, todo lo que hay en la realidad. Si es que nosotros tenemos ciencia, tenemos medicina, tenemos tecnología, es porque el ser humano lo hizo. Si nosotros tenemos una mesa, una silla, una cama, un velador, es porque el ser humano lo construyó, ¿sí? Con esto no quiere decir que directamente se niegue la existencia de Dios, pero lógicamente le ponen a Dios o a esta espiritualidad como una forma de
inspiración, ¿sí? Como una forma en la cual el ser humano encuentra quizás un espacio, un lugar, un elemento en el cual tomar decisiones, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, espérenme un segundo, chicos, por favor. Nos dice que en la filosofía principalmente se sostiene que al entrar en la etapa moderna, el hombre adquiere confianza en sí mismo y a su vez en su pensamiento. ¿Qué es lo que se quería buscar? ¿A dónde es el punto que se quería llegar? A que el ser humano entienda las capacidades que tiene, ¿sí? A veces nosotros por naturaleza quizás dudamos de algunas cosas que tengamos que realizar, de alguna cosa que quizás nos esté sucediendo, nos esté pasando, pero ahí es donde viene el otro punto. A veces tenemos gente que nos dice que no dudemos de nuestras capacidades, que no dudemos de lo que somos, lógicamente, de lo que podemos alcanzar, de lo que podemos lograr. En este sentido, a veces entonces nosotros tomamos valor y decimos, bueno, es verdad, quizás yo puedo, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad, tomar una buena decisión, obtener un buen resultado. Y esto ha sido parte de la realidad y del contexto histórico del ser humano. El ser humano, debido a la religión en sus inicios, no tenía como tal una autonomía de pensamiento. Es decir, que no pensaba como tal por sí mismo, sino que se dejaba guiar y se dejaba encaminar netamente por lo que la iglesia le decía, por lo que los líderes de la iglesia le mencionaban, cómo tenía que pensar, cómo tenía que vivir, cómo tenía que actuar. Era la única forma en la cual el ser humano actuaba y cómo se comportaba. Pero cuando aparece el humanismo, el renacimiento, la ilustración, se le dice al ser humano que no, que el ser humano tiene capacidad propia de pensar, que el ser humano tiene capacidades individuales y que estas capacidades individuales le permiten tomar buenas o también malas decisiones, pero que a partir de ello se aprende. Sí, lo que se busca desarrollar como tal es la conciencia, el conocimiento, el desarrollo. ¿Sí? En este sentido, nos dice que como empieza a tener confianza en sí mismo, en su pensamiento, en la naturaleza sensible, fuera y dentro de él, encuentra interés y alegría en hacer descubrimientos, tanto en el campo de la naturaleza como en el campo de las artes. ¿Qué sucede cuando el ser humano entiende que es capaz de hacer muchas cosas, que el conocimiento es grandísimo, que cuando una persona se prepara y estudia en algún tema puede alcanzar grandes cosas? Empieza a desarrollarse más la sociedad incluso. ¿Por qué? Porque como el ser humano ya obtuvo confianza, empieza a hacer descubrimientos. Y estos descubrimientos, lógicamente, aportan al desarrollo social, aportan al desarrollo cotidiano de las sociedades, de las civilizaciones, permiten que la sociedad como tal tenga avances, que la sociedad como tal sea parte de la producción, del desarrollo y el ser humano cada vez puede obtener mejores resultados. ¿Por qué? Porque ya tiene una concepción de la realidad diferente. Es así que la inteligencia despierta para lo temporal. El hombre cobra conciencia de su voluntad y de su capacidad. Asimismo, mira con alegría a la tierra, a su suelo, a sus ocupaciones, viendo en ello algo justo y a su vez también algo inteligente. ¿Qué quiere decir entonces directamente? Que el ser humano empieza a identificar todo, empieza a preguntarse el por qué, el cómo es el origen de las cosas, el por qué las situaciones, el por qué se piensa. Aquí viene de la mano ya lo que es la filosofía. Nosotros sabemos que al estudiar filosofía estamos estudiando directamente lo que es la razón. La filosofía a nosotros nos hace siempre el estar constantemente preguntándonos el porqué de las cosas, ¿sí? El que todo tiene un porqué, el que todo tiene un origen, el que toda causa tiene, que todo efecto viene de alguna causa, ¿sí? Que todo tiene un origen y que todo tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque lógicamente, como les mencionaba, la religión en esta época, principalmente lo que quería promulgar era una idea de que
Todo era divino, ¿sí? Si existía un desastre natural era porque los dioses estaban, porque Dios estaba molesto, porque Dios estaba haciendo un castigo, porque Dios era un juzgador, porque Dios era un ser que si hacías algo mal te castigaba, cuando en realidad no es la idea principal. Incluso la misma filosofía dice que pone a Dios como una entidad, como un ser, como algo supremo que te permite abrir más tu pensamiento. Nosotros por naturaleza necesitamos tener fe en algo. Habrá personas que son creyentes, otras personas que no son creyentes, pero lógicamente todos necesitamos tener fe en algo que quizás yo no puedo ver, pero puedo sentir de acuerdo a la devoción, de acuerdo a las ganas con las que yo lógicamente pida alguna situación. Pero todo esto es parte del entorno y parte de la realidad. Especialmente durante los siglos XV y XVI, los filósofos y artistas bizantinos migraron a las regiones más dinámicas y prósperas del continente europeo, esto es en Italia y en Flandes, y se insertaron en los sectores académicos, desde donde se propagó a casi toda Europa una corriente de renovación intelectual. Esta corriente conocida como el humanismo, es decir, ya esta forma de pensamiento pasó a ser parte de la realidad. Esta forma de pensamiento pasó a ser parte ya del contexto cotidiano. Ya era un conocimiento globalizado, ya no era solo para un grupo en específico, porque también en estas épocas, y los 15, 16, la gente se caracterizaba porque el conocimiento, mientras más pequeño era el círculo de las personas que tenían un grado de conocimiento alto, era mucho mejor. ¿Por qué? Porque ellas podían seguir siendo las dominantes, este grupo de personas podían seguir esclavizando. ¿Por qué? Porque el resto de la población lógicamente no tenía un conocimiento, lógicamente no tenía una concepción de la realidad, lógicamente no sabía cómo defenderse porque no tenía el conocimiento. Cuando el humanismo ya empieza a propagarse, el humanismo empieza a ser parte de la realidad, es ahí donde se empieza a tomar decisiones y a comprender que no, que el conocimiento es abierto para todas las personas, que el conocimiento es parte del desarrollo de las humanidades, que el conocimiento es parte del avance de las poblaciones y que es accesible para todos, ¿sí? No solamente para un grupo en específico. Por eso incluso ahora, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nosotros sabemos que se estipula que la educación es uno de los derechos intocables del ser humano. ¿Por qué? Porque es accesible a todos. Todas las personas tenemos derecho a una educación, derecho a tener conocimiento, derecho a no quedarme en la ignorancia como tal. Pero esto viene partiendo desde estas épocas. Quizás en estas épocas que se iba dando pequeños indicios, que se iba teniendo pequeños acercamientos lógicamente para lo que se consigue en la actualidad. Como yo les digo, todo lo que nosotros tenemos, hacemos y como somos en la actualidad, tiene un inicio, tiene un origen. Y en este caso, por ejemplo, aquí en esta época, simplemente fue una forma de pensamiento que se estaba propagando, pero como tal no se sabía el impacto que iba a tener. Es así que el humanismo tiene dos características fundamentalmente importantes. La primera es la revalorización del ser humano. Cuando ustedes escuchen que cuál era la finalidad, cuál era el objetivo del humanismo, es la revalorización del ser humano. ¿A qué se refiere con la revalorización? Pues que principalmente el individuo era considerado el centro del universo y la máxima expresión de la naturaleza. Esta es una concepción que se le conoce como antropocentrismo, que supera al teocentrismo, es decir, donde los ideales de la naturaleza se les da o se les designa un origen directamente espiritual, un origen directamente más religioso. Pero en realidad lo que se maneja en el humanismo es darle una teoría más antropocentrista, es decir, no, el ser humano es lo importante, el ser humano es de quien parte todo, en el que Dios era el eje en torno al que giraban el mundo y la vida de tanto hombres y mujeres, que era la ideología teocentrista. Al situar al ser humano en el centro del mundo, la voluntad humana recuperaba capacidad para actuar y a su vez para crear. De este modo, la visión de Dios y el sentido de la vida cambiaron. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo les mencionaba? Dios se convirtió en Padre misericordioso y dejó de ser un juez severo. El arte y la cultura se valoraron como un placer y los artistas trabajaban para obtener fama y riqueza. Es decir, ya como tal Dios pasó a ser
una forma en la cual las personas accedían, a las cuales era una fuerza superior a la cual se accedía con la finalidad de obtener iluminación, de obtener paz, ¿sí? Ya no era un juez, no era porque netamente la gente, porque era que el conocimiento era importantísimo dentro de todas estas épocas, porque la gente creía que todo lo que hacía estaba mal, que todo lo que hacía iba a tener una consecuencia de, en cierto sentido, de castigo divino, de castigo de Dios, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que nos habla sobre la recuperación de la antigüedad clásica. Espérenme un segundo, chicos, por favor. Bien, nos dice que nos habla sobre la recuperación de la antigüedad clásica. Aquí se proliferaron tanto los estudios sobre los autores grecolatinos como las excavaciones y el coleccionismo de obras clásicas. En esta época nace la figura del coleccionista que elige y recolecta obras, las organiza y clasifica según su criterio y las conserva, ¿sí? ¿Cuál es la diferenciación entre la fe religiosa y el saber? Principalmente, a partir del humanismo, el conocimiento se basó en un método científico, estudio de investigación, análisis crítico, y no en creencias netamente dogmáticas, es decir, netamente el encontrar el origen de las cosas, el encontrar el porqué de las situaciones. Las reflexiones de los pensadores humanistas abarcaron una amplia variedad de cuestiones. Con la invención de la imprenta, la edición de numerosas copias de un libro permitió la mayor difusión de sus ideas. Es decir, que de esta forma ya más gente empezó a conocer sobre lo que era el humanismo, empezó a entender cuál era esta forma de pensamiento, qué era lo que buscaba proliferar dentro de la realidad, a dónde quería llegar y lógicamente qué es lo que se quería conseguir dentro de la concepción actual. Para ir terminando con nuestra clase, chicos, vamos por favor a ver el siguiente video que también nos habla sobre lo que es ciencia, la filosofía y la religión, que son temas, lógicamente, que en muchas de las ocasiones se contraponen, en muchas de las partes de la historia tienen quizás formas de pensamiento bastante diferentes, pero hay un punto medio en el que busca explicarnos cómo estos tres términos, estas tres partes del contexto de la realidad forman parte del espacio y de la naturaleza. Vamos a ver, por favor. Los conceptos de ciencia, filosofía y religión nos pueden parecer posturas incluso incompatibles respecto al universo y al ser humano, pero ¿cuál es la relación entre ciencia, filosofía y religión? Primero definiremos cada uno de estos conceptos. Definiremos el concepto de ciencia como el conjunto de conocimientos objetivos y verificables que incluyen la observación y la verificación, también la formulación y comprobación de hipótesis a través del método científico. Ahora definiremos el concepto de filosofía como el conjunto de razonamientos lógicos y metódicos que permite una actitud natural en relación con el universo y el propio ser, donde se dan reflexiones para entender el mundo, el ser humano y el origen, donde prevalece la duda como actitud. Ahora definiremos el concepto de religión como un sistema cultural que permite la respuesta dialéctica de autotrascendencia, donde se define el ser humano en relación con lo trascendente, incluyendo un conjunto de cosmovisiones, éticas, comportamientos y prácticas. Ahora analizaremos la relación entre estos conceptos. Ante la complejidad del universo, el ser humano buscó dar sentido y relacionarse con este universo a través de la religión.
Luego, al dudar de estas ideas sobre el universo y pensar en otras explicaciones, nace la filosofía. Al buscar comprobar estas diversas ideas sobre el universo y el ser humano, nace la ciencia, dando origen a nuevas formas de comportarnos como sociedad. La filosofía respecto a la religión aporta nuevos paradigmas, mientras que la religión aporta a la filosofía la aplicación de estos paradigmas en la sociedad. La filosofía aporta a la ciencia nuevos paradigmas a investigar, mientras que la ciencia aporta a la filosofía la comprobación de estos paradigmas. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les agradezco por haberse conectado. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias. Gracias, Licen. Pasen bien, chicos. Hasta luego.